El Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño, Colprosuma, nació en la lucha y vivirá en la lucha por la defensa de la educación pública, el rescate del aula de clases y la defensa de los derechos del Magisterio Nacional. A continuación, nuestro programa Acontecer Colprosuma. Buenas noches, compañeros. Como todos los jueves, es un placer saludarles, estar con ustedes en su programa Acontecer Colprosuma. Hoy en horario especial les saluda Merari Rodríguez. Bienvenidos este jueves 21 de febrero. De inmediato comenzamos con las informaciones, y lo más polémico que hemos escuchado durante esta semana es escuchar al actual gobernante decir que se necesitan más policías y militares y que se destinará más presupuesto para estos entes. De acuerdo a analistas, ellos reiteran nuevamente que solo la inversión en la educación es la que garantiza mejorar los niveles de desarrollo del país y no como lo ha mencionado el gobierno, con más armas y militares. El analista económico Hugo Noé Pino lamentó que el gobierno realice asignaciones presupuestarias cada vez más cuantiosas para defensa y seguridad, descuidando la salud y la educación. Es sumamente lamentable que durante toda esta década el gobierno haya estado realizando asignaciones cada vez más cuantiosas para defensa y seguridad, y descuidando lo que son bienes públicos tan importantes como la educación, la salud, la seguridad social. Pino asegura que el actual gobierno está invirtiendo millones de dólares en la compra de armas y barcos, mientras las escuelas públicas se están cayendo. Todo el mundo sabe que el jefe de Estado actual, Juan Orlando Hernández, solo habla de postas policiales, de batallones de militares, de compra de armamento. Estamos comprando un barco a Israel de más de 57 millones de dólares, mientras las escuelas se están cayendo, mientras no se generalizan los programas de capacitación docente, mientras no se restablece la educación gratuita, sino que el gasto de bolsillo de los padres de familia ha aumentado en los últimos años. Nos confirmó que solo a través de la educación se lograrán los mejores niveles de desarrollo y no dotando a policías y militares. Es bastante claro en estudios internacionales que a través de lo que se puede denominar mejoras en el nivel educativo de la población, se logran mejores niveles de empleo, se capacita, mayor inversión extranjera, y todos estos beneficios se pierden por estas mentes enfermizas que lo único que buscan es dotar a los militares y a la policía para que luego defienda a un gobierno ilegal, ilegítimo y con poca credibilidad por sus vinculaciones a la corrupción y al narcotráfico. Con más del 70% de la población en condiciones de pobreza y un 40% en extrema pobreza, el actual gobierno continúa aumentando de manera exorbitante el presupuesto para defensa y seguridad. Con más del 70% de la población en condiciones de pobreza y un 40% en extrema pobreza, el gobierno continúa aumentando el presupuesto para defensa y seguridad. Según el Foro Social de la Deuda Externa, en los últimos años ha incrementado en un 650% el presupuesto para seguridad y un 800% en defensa. Tenemos en el caso de seguridad un incremento aproximadamente de 650%, y en la Secretaría de Defensa aproximadamente 800%. Entonces vemos cómo le apuestan a la seguridad y a la defensa para reducir la percepción de la inseguridad y la violencia que tenemos en el país. Honduras es el país más pobre de Centroamérica y a nivel latinoamericano también, junto a Haití. A nivel mundial, el Banco Mundial indica que Honduras, Sudáfrica, Haití son las naciones con mayores índices de pobreza.
pero el gasto en Honduras no se detiene y por eso vemos cómo año a año se incrementa los presupuestos aprobados y también la ejecución del presupuesto se acelera. Vemos cómo se ha ido deteriorando y marginando sectores como salud y educación, en cambio seguridad y defensa se van fortaleciendo y especialmente defensa. Es decir, la apuesta es las Fuerzas Armadas, la militarización de la seguridad ciudadana. De acuerdo a esta economista, existe una marginalización de los sectores como educación y salud, ya que las prioridades sociales no son las prioridades gubernamentales. Las prioridades sociales no son las prioridades gubernamentales y por eso tenemos tantos problemas sociales como el subempleo, tenemos problemas educativos, tenemos problemas de desempleo, pobreza, desigualdad, migración. Los grandes problemas del país no se resolverán destinando más presupuesto para defensa y seguridad, sino invirtiendo más en educación, salud y garantizando el bienestar a la sociedad hondureña. Por otra parte, a criterio de analistas, la educación pública de nuestro país acarrea con problemas que no se logran superar, como lo es la cobertura escolar, pero también manifiestan que el 25% de la población hondureña ha dejado de ver a la educación como un medio de ascenso social. Al consultarle al analista Julio Navarro dónde se encontraban los más de 900,000 niños que no asisten a la escuela ni colegios, aseguró que era difícil de contestar, porque la situación de la educación acarreaba problemas que se creían superados. A 1980, la cobertura de la educación primaria, de la educación preescolar y la educación media eran un desafío para las autoridades del país, para cómo nosotros cubríamos la gente que estaba en edad de ingresar a la escuela o ingresar al colegio. Ahora nos encontramos que la matrícula de educación primaria de primero a sexto grado se nos vino abajo en Honduras. Ya el año pasado y antepasado se comenzó a notar que aproximadamente unos 200,000 niños de los que habían ingresado en el 2015 no aparecían ya en la matrícula de primer grado, segundo grado. Navarro asegura que las causas principales del ausentismo escolar son la migración, la pobreza y la inseguridad. Una que podríamos argumentar que es evidente, es la migración. O sea, hay una segunda y una tercera generación que está migrando hacia los Estados Unidos. Si habrán ido 200,000 niños en edad de educación primaria, no creo yo que sea esa cantidad. Entonces, hay otro factor que atribuirle, es el crecimiento acelerado de la pobreza. Esta población con extrema pobreza, la educación ya no aparece como prioridad, sino que son los indicadores de sobrevivencia que los pobres toman para satisfacer necesidades básicas. Se nos está yendo mucho estudiante por el problema de la inseguridad. Asimismo, dio a conocer que el 24% de la población ha dejado de ver la educación como un medio de ascenso social. El INE saca una encuesta que dice que el 24% de la población hondureña ha dejado de ver a la educación como un medio de ascenso social. Entre otros temas, las autoridades de los centros básicos gubernamentales dan a conocer la falta de espacios pedagógicos para poder impartir el pan del saber a los niños y jóvenes. Los centros básicos gubernamentales de zonas rurales no cuentan con los espacios pedagógicos necesarios para impartir clases. Autoridades del Centro Básico Miguel Paz Barahona de la aldea Olla Grande informan sobre la necesidad de construir más aulas, ya que los alumnos de sexto y séptimo grado comparten el mismo espacio. Primeramente tenemos 2 grados, ¿verdad? Por decir así, que son bastantes los niños que tenemos y no reúnen las condiciones necesarias para que ellos puedan estar, ¿verdad? Tenemos los alumnos de sexto grado y tenemos los alumnos de séptimo grado también. Tenemos la necesidad, ¿verdad?, de construir más aulas porque, como les decía, tenemos 2 grados, ¿verdad?, que no tienen lo del aula. Igualmente el kinder, porque el kinder también son niños pequeñitos, ¿verdad?, que ellos necesitan pues estar en muy buenas condiciones. La educación pública continúa siendo financiada por los padres de familia y docentes
que cada año se encuentran ante severas necesidades en los centros educativos. Cada vez que regresamos a los centros educativos tenemos muchas necesidades aquí. Una de las necesidades es material didáctico, material para decorar las aulas. Por lo general se está recargando a los padres de familia. Tenemos que sacar de nuestros sueldos para poder suplir lo que necesitamos. Aquí los padres son una pieza fundamental para nosotros, ¿verdad? Realmente, pues en esta comunidad hay mucha gente de escasos recursos. Por su parte, la Sociedad de Padres de Familia de este centro aseguran que aportando un granito de arena es como sostienen las instalaciones. En el caso de aquí, pues la gente es de una zona rural, pues verdad, donde la gente se sostiene con poquito. Y ese poquito que va trabajando cada padre de familia, y lo va aportando una migaja al centro para que haya mejoras. Y la de nunca acabar están viviendo los docentes desempleados que buscan una oportunidad en la Dirección Departamental de Francisco Morazán. Cabe destacar que actualmente más de 28,000 docentes se encuentran desempleados, aun cuando el sistema educativo carece de los mismos. La de nunca acabar están viviendo los docentes desempleados que pasan durante horas, meses y semanas esperando una oportunidad de empleo, y otros esperando ser atendidos por el departamental de Francisco Morazán. Estamos esperando a ver si hay alguna solicitud de maestros para cubrir nosotros. Porque estamos esperando, yo tengo como 3 semanas de estar viniendo y a ver qué nos dice. Pero sí, los vamos tarde, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Algunos se van hasta las 11 de la noche esperando a ver si los atienden y eso estamos. Ahí estamos en la lucha, esperando una oportunidad, la verdad, de poder laborar, porque se necesita. En estos tiempos económicos no da para el lujo de estar uno de mujer en la casa. Actualmente más de 28,000 docentes se encuentran desempleados, a pesar de que el sistema educativo necesita de manera urgente la contratación de más de 10,000 docentes para erradicar la unidocencia y bidocencia en los centros educativos. Y le hemos consultado nuevamente al director de Escalafón sobre los pagos de planillas complementarias, el pago de crecimiento vegetativo y jubilaciones, el cual asegura que está en proceso para hacerse efectivo este pago en el primer semestre de este 2019. Nuevamente se le consultó al director de Escalafón sobre el pago a docentes que se encuentran en planillas complementarias, pago por crecimiento vegetativo y adeudo a los jubilados 2016, quien aseguró que están trabajando para cancelar la deuda con el magisterio. En relación a los pagos de los jubilados 2016, pues ya se giró instrucciones a todos los directores departamentales para hacer la planilla. De hecho, eso está desde diciembre del año pasado. En base a las complementarias, ahorita estamos haciendo un estudio exhaustivo que lo mandó a pedir el secretario general, el ingeniero Arnaldo Hueso, para de manera responsable irlo pagando de acuerdo a ley corresponda en estos 2 trimestres del semestre del año en curso. Dentro de ese presupuesto ya teníamos nosotros incluido las complementarias y todos estos pagos a los docentes. De hecho, ya para este año nosotros tenemos prácticamente esa plata para poderle pagar a todos los docentes. Nada más que es un proceso, eso se paga por parte. Y como todos los años, los docentes se encuentran en grandes calamidades en sus centros educativos al no contar con material didáctico, libros de texto, la falta de mobiliario. Esto lo denuncian los docentes de muchos centros educativos y aún viendo estas condiciones tan precarias, el gobierno insiste en comprar armas y dotar a los militares de materiales. Con grandes discursos en los medios de comunicación, no se resolverán los problemas de la educación en Honduras, cuando de manera permanente los docentes denuncian la falta de material didáctico, libros de texto, laboratorios, entre otras necesidades. Nos hace falta muchas cosas, ¿verdad? Como siempre tenemos poco material didáctico, mobiliario, el edificio también necesita ya una reconstrucción, ¿verdad? Porque está techo, si ustedes lo ven, ya está un poco dañado, los baños, lo que es la parte física del centro educativo.
Este director también dio a conocer la falta de docentes en la jornada de la tarde para atender a los alumnos de 7º, 8º y 9º grado. Este centro educativo está funcionando solo con 3 maestros en la tarde, se amplió, ¿verdad?, a lo que es hasta el 9º grado y solo contamos con 3 maestros y nos hace falta otro personal como lo que es una secretaria para que haga el trabajo que es la parte ya administrativa, ¿verdad? En el caso mío, estoy por la mañana con grados de B, con 2 grados, y me quedo por la tarde acompañando a las 3 docentes porque yo soy el director, entonces estoy por la mañana y estoy por la tarde por un mismo sueldo. Es más, yo soy el director y tampoco tengo sueldo como director. Entonces, las condiciones en las que actualmente laboran los docentes obedecen a una terrible improvisación en la educación pública por parte del gobierno. A continuación, la cumpleañera de esta noche. Esta noche queremos felicitar a la profesora María del Carmen Hernández de parte de sus hijas y su esposo Roberto Troches Bardales, quien le desean que Dios le dé muchos años más de vida y agradecen a Dios por la mujer maravillosa que ha dado en sus vidas. De parte de sus familiares y amigos le deseamos muchas felicidades y que cumpla muchos años más. Compañeros, y de esta manera nosotros finalizamos con este espacio informativo, no sin antes presentar nuestra opinión editorial titulada esta noche: Menos armas y más educación, seguido de Panorama Gremial Educativo. Muy buenas noches, nos encontramos el próximo jueves. Opinión editorial en Acontecer Colprosuma. Menos armas, más educación. Al analizar las prioridades de nuestros gobernantes, detectamos que realmente no hay una lectura correcta de la realidad que vivimos los hondureños. La sociedad hondureña y los docentes sabemos que la seguridad en nuestro país no es el principal problema. Hemos descubierto que nuestras familias son las más pobres en las últimas 3 décadas, donde una enorme cantidad de ciudadanos viven en total calamidad. El 70% de la sociedad es pobre, incluyendo el 85% de la clase media, pero que de ese 70%, el 40% viven en la extrema pobreza, o sea, en total calamidad. Cuando analizamos por qué vivimos bajo las actuales condiciones, descubrimos con fría claridad que nuestros políticos son en mayor parte los responsables de la desgracia en que vivimos los hondureños. En las principales ciudades del país encontramos niños y adultos pidiendo en las calles. Encontramos enormes cantidades de jóvenes y adultos desempleados, hospitales sin medicinas y médicos, 800,000 niños que no están en las escuelas y casi 500,000 jóvenes que no están trabajando ni estudiando. Esto por sí solo explica por qué hay tanta delincuencia, por qué los hondureños huyen en caravanas a otros países. Siempre se está combatiendo el efecto y no la causa. Esto sucede en nuestro país, donde los gobernantes siguen creyendo que el problema de la inseguridad se va a resolver comprando más armas, construyendo más cárceles, contratando más policías y militares. Esto se llama resolver el efecto y nunca tratan de resolver la causa del flagelo de la inseguridad. Si nuestros políticos tuvieran un poquito de capacidad de análisis, algo que a la vista está claro que no tienen, se darían cuenta que están totalmente equivocados en la estrategia para resolver el problema de la delincuencia, el crimen organizado, la extorsión y el secuestro. Estos políticos de poca capacidad deberían de comprender que no es comprando más armas o construyendo más cárceles que se va a reducir o eliminar la delincuencia. El asunto es que en este país los niños, los jóvenes y los adultos no tienen esperanza de nada. El problema no se resuelve pidiendo más presupuesto para contratar policías y militares, pedir más dinero para comprar armas modernas y construir más cárceles. Claro está que en toda la historia nunca la policía y el ejército o la Secretaría de Seguridad han tenido un presupuesto tan alto como el que tienen actualmente.
Pero también está claro que en vez de reducir la delincuencia, esta ha aumentado. Lo que se concluye es que tanto gasto no ha servido para nada. Más dinero para policías y militares, más delincuencia. Solo el bienestar de la sociedad va a resolver el problema de la delincuencia. El gobierno más debería de preocuparse por generar más empleo, invertir más en educación, construir más hospitales y dotarlos de médicos, enfermeras, comprar medicinas, ofrecer más viviendas a familias pobres a costos bajos, de tal manera que los impuestos que pagamos no sean para comprar armas, sino para que el pueblo viva mejor, para que tengan más educación y salud. Solo así será un pueblo que tendrá mejores niveles de vida. Nos preguntamos por qué el gobierno no invierte más en educación. ¿Por qué le han reducido 3 veces el presupuesto a la educación? En estos gobiernos nacionales condenan a los niños y a los jóvenes a ser siempre pobres y a vivir bajo el efecto de la desgracia. Si tuviéramos un pueblo educado, el primer resultado que tendríamos es no elegir políticos ineptos. Tendríamos menos delincuencia porque los jóvenes estarían en los colegios y universidades. Tendrían mejores oportunidades de trabajo. Los países que han salido del atraso, que han resuelto los problemas de pobreza y altos niveles de delincuencia, lo han logrado a través de la educación. 800,000 niños que no están en las escuelas y 500,000 jóvenes que no están en los colegios y las universidades son potenciales delincuentes. El gobierno debe de invertir más en educación que en armas y cárceles. Menos armas, más educación. Defendamos la escuela pública. Rescatemos el aula de clases. Porque nos asiste la razón, persistimos en la lucha. Junta Central Ejecutiva del Colprosuma. Panorama Gremial Educativo en Acontecer Colprosuma. Muy buenas noches, compañeras y compañeras. Un placer estar con ustedes nuevamente en su programa Acontecer Colprosuma y en su segmento Panorama Gremial Educativo este 21 de febrero del 2019. Y para esta noche tenemos como invitado especial al licenciado Wilmer Vázquez, el director de la red COIPRODEN. Bienvenido, licenciado. Muchísimas gracias. Buenas noches. Un saludo. Bien, licenciado, con este tema tan especial que tenemos, donde nos indica que con índices tan altos de pobreza, desigualdad, exclusión, inseguridad, migración, con más de 900,000 niños y jóvenes fuera de las aulas escolares. Y el actual gobierno ha dicho que se necesitan más armas y militares para combatir la criminalidad. Pero continuamos viendo cómo aumentan los índices de violencia y las masacres que cada día se dan. La pregunta es, licenciado, ¿por qué el gobierno continúa insistiendo en la compra de más armas, más militares y más policías en nuestro país? Bueno, primero es importante decir que vamos a hablar de un poco de porcentajes. Honduras hoy ocupa el primer lugar como el país más desigual de América Latina. Casi el 70% de pobreza y pobreza extrema en la cual está sometida el pueblo hondureño. Estamos dentro de los 3 países más corruptos de América Latina. Más de 1 millón de niñas y niños entre los 5 y los 17 años están fuera del sistema educativo nacional. Es una cantidad de cientos de niñas y niños que anualmente están abandonando los centros educativos para migrar en algunos casos y en otros casos abandonando porque sus padres no tienen las condiciones económicas para poderles sostener en el sistema educativo. Más de 500,000 niñas y niños que están trabajando, muchos en las peores condiciones de trabajo infantil. Sin duda alguna, hasta hace poco habíamos sido el país más violento del mundo, con 4 de las 10 ciudades más violentas del mundo. Más del 55% de las muertes en Honduras pertenecen a niñez, adolescencia y juventud.
Y si consideramos que casi el 50% de la población es menor de 18 años y más del 70% de la población son menores de 30 años, esto quiere decir que los grupos colocados históricamente en una posición de vulnerabilidad son los más afectados por la crisis, vamos a llamar, económica, política, social, cultural y religiosa que tiene el pueblo hondureño. Toda esta situación, que son los verdaderos problemas estructurales, sumado a ello la corrupción que carcome la institucionalidad pública, la impunidad como una política de Estado, más del 96% de impunidad en Honduras, la falta de independencia de los poderes del Estado, el control de un solo poder del Estado sobre toda esta estructura, un Consejo de Defensa y Seguridad que evidencia esa falta de independencia de poderes del Estado y un Consejo de Defensa y Seguridad que construye una estrategia de seguridad en el país que no necesariamente ha venido a dar la respuesta que la sociedad hondureña espera. Las propuestas en este momento de incremento del presupuesto por parte del Poder Ejecutivo hacia defensa y hacia seguridad no es consecuente con los resultados que hasta el día de hoy nosotros tenemos. Creemos que este tipo de propuestas de incremento de presupuestos solamente satisfacen los intereses políticos partidarios y obedecen a los intereses de un poder ejecutivo que insiste en mantenerse en el poder por la fuerza de las armas y sometiendo a la sociedad hondureña, impidiéndole la oportunidad y el derecho a la manifestación y a la protesta social. A criterio de algunos analistas, más policías y armas solo sirven para aumentar la criminalidad. ¿Qué opinas sobre esto? Bueno, hay muchas experiencias que se han vivido ya en muchos países del mundo. No es construyendo cárceles, no es incrementando presupuestos ni incrementando el número de efectivos militares y policiales como nosotros vamos a resolver el problema de la violencia y la inseguridad. Este es un problema estructural y este es un problema donde hay responsables directos. Primero, hay un modelo económico neoliberal impuesto en el Estado hondureño. Es un modelo económico que nos mantiene cada día en condiciones de pobreza extrema y exclusión social. Tenemos intereses políticos partidarios controlados directamente por el crimen organizado y por el narcotráfico. No algo que lo puedo aseverar yo, sino que es algo que se menciona a diario en los medios de comunicación, los señalamientos, los cuestionamientos que hay de la cooptación de estos grupos criminales en las estructuras del Estado. Lógicamente, incrementar estos presupuestos para esta estructura, el incrementar el número de efectivos militares y policiales solamente responden a un interés particular, que no es el de la sociedad hondureña. No es para reducir violencia e inseguridad, sino más bien para poder sostener por la fuerza de las armas a un poder ejecutivo que no cuenta en este momento con la credibilidad, ha sido ampliamente cuestionado en el proceso electoral y no cuenta con la legitimidad por parte del pueblo hondureño. Por lo tanto, decisiones de esta naturaleza no serían para responder a esos intereses de la mayoría del pueblo hondureño. Y es que en estos últimos años el gobierno ha aumentado el presupuesto de la Secretaría de Defensa en un 787%, el de Seguridad en un 518%, y para Educación solo representa el 3%. ¿A qué obedece la reducción de este presupuesto para Educación y para Salud? Porque debemos de incluir Salud también. Bueno, tenemos un gobierno con un pensamiento y una cultura eminentemente militarista. Es un gobierno que ha pretendido colocar dentro de las estructuras del Estado, en diferentes instituciones del Estado, a miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Hay una cultura de las armas en toda la gestión que se impulsa y en las propuestas que se están proponiendo e implementando por parte del
del actual gobierno. Lógicamente es incoherente el incremento de los presupuestos a defensa y seguridad cuando hacemos la comparación a aquellos presupuestos que obedecen al atender los problemas fundamentales del pueblo hondureño y que tienen que ver con salud, tienen que ver con educación, tienen que ver con alimentación, tienen que ver con oportunidades de empleo. Entonces es lógico que vemos esta diferencia sustancial. Fíjese usted que en el año 2015 el presupuesto general de la República contemplaba 86 centavos de dólar para que un niño viviera diariamente en Honduras. Y a partir del 2016 la propuesta del actual gobierno es reducirlo a 75 centavos. Esa reducción es significativa porque es imposible pensar que un niño vive con menos de $1 en Honduras diariamente. Pero sí vemos cómo las propuestas de incremento de presupuesto a defensa y seguridad prevalecen por sobre los presupuestos de salud y de educación. Primero, que no tienen un incremento sustancial anualmente. Segundo, que no son coherentes los presupuestos con el crecimiento de la población. Y tercero, que no solo se está incrementando el presupuesto de defensa y seguridad del presupuesto general de la República, sino también que tenemos un impuesto de guerra obligatorio al pueblo hondureño, que es el tema o el impuesto de la tasa de seguridad. Sumado el presupuesto general de la República más la tasa de seguridad, nunca antes en la historia habíamos tenido tantos recursos en defensa y seguridad. Es increíble, incalculable el presupuesto que tienen estas instancias, que sus resultados no son coherentes con los presupuestos. No hemos logrado todavía los cambios sustanciales que la sociedad espera. Que se diga que se reduce el número de muertes violentas por cada 100.000 habitantes en comparación al año 2012-2013, eso no significa que no sigamos siendo un país violento. Solo en el mes de enero, más de 10 masacres en Honduras, injustificables, donde defensa y seguridad no ha podido dar una verdadera respuesta. No es solamente violencia común, esto tiene que ver con otras estructuras criminales instaladas en el país, donde defensa y seguridad han sido incapaces de poder pararlo y de poder dar esa respuesta que nosotros esperamos. Por lo tanto, este tipo de propuestas solamente seguirán representando los intereses mezquinos de un pequeño grupo que se sostiene por la fuerza en el país y un grupo económico de poder que sostiene también esta estructura, sumado también a ello otros intereses que van más allá de nuestras fronteras, que pretenden seguir sosteniendo una estructura militar, policial y criminal también en el país. El presupuesto de educación se ha reducido en 3 ocasiones. No se han contratado más docentes, no se fortalece el sistema educativo público. Tenemos 4.500 centros educativos unidocentes y tenemos 2.500 centros educativos bidocentes. Precisamente anoche mirábamos en un programa televisivo, en un medio de comunicación, que precisamente en el departamento del Empira, los padres se tomaron un centro educativo porque no hay maestros. Tienen una matrícula de 200 alumnos y solo tienen 4 docentes. Significa que cada docente tiene 50 alumnos. Mas, sin embargo, el gobierno decide no contratar más docentes, no reparar esos centros educativos que están cayéndose a pedazos. ¿Qué significa esto para la sociedad y sobre todo para la niñez y la escuela pública de nuestro país? Primero, que el sistema está diseñado para poder responder a los intereses de un grupo económico y político. Segundo, que el tema de educación no ha sido una prioridad para este diseño del sistema, que pretende mantener en condición de pobreza y pobreza extrema a la mayoría del pueblo hondureño, como parte de una estrategia de asfixia a esa mayoría, en donde cada 4 años los candidatos a la presidencia y aquellos que gozan de los recursos del Estado para sus propósitos partidarios llevan algunos programas, entre comillas, de compensación social en nombre del gobierno, pero que son para propósitos políticos partidarios. Entonces,
el negar el derecho a la educación en Honduras es una estrategia, porque les ha venido bien, porque les resulta bien, porque esto significa intereses para ellos. El no fortalecimiento del sistema educativo a nivel nacional, el no contar con las aulas adecuadas, con libros de texto para las y los alumnos, el no contar con bibliotecas, el no contar con laboratorios de inglés, de computación, con especialistas de la psicología, del trabajo social para poder dar un abordaje integral a las niñas y los niños, el no tener programas de fortalecimiento de capacidades para las y los docentes de manera permanente, esa es parte también de una estrategia. Han logrado también desmontar lo que fue el estatuto del docente, han logrado desmovilizar al gremio magisterial, han logrado debilitar también toda esta estructura del gremio magisterial que históricamente ha sido una fuerza social en Honduras determinante para muchas conquistas. El mantenerlos en esa condición de asfixia a los docentes, el mantener reprimidos permanentemente a los docentes, el no otorgarle los derechos que les corresponden de tener salarios dignos, salarios justos, docentes con capacidades y con todos los materiales logísticos para poder ofrecer una verdadera educación de calidad. Esa es parte de la estrategia del gobierno para mantener sometido a cientos de miles de docentes que se convierten en una fuerza nacional y que pueden ser determinantes para las decisiones políticas. Creo que aquí lo importante más bien es cómo tomamos conciencia desde dentro, cómo las y los docentes logran tener conciencia de esto que está pasando, que es una estrategia que no es normal, que les afecta de manera directa y que deben de asumir también una posición frontal de propuesta, pero también de confrontación con el sistema, de tal forma que las conquistas sociales y los derechos que tienen las y los docentes, los derechos que tienen las y los alumnos en los centros educativos puedan ser nuevamente efectivos como parte de las obligaciones del Estado de Honduras. Licenciado, es paradójico porque en diciembre del año pasado que se estaba negociando reajuste salarial para los docentes, la ministra de Finanzas dijo que era de gran impacto el poder dar ese reajuste salarial y no se le pudieron ahí, no se dinamizaron los colaterales, porque en sus declaraciones dijo que para el presupuesto de la República era de mucho impacto este reajuste salarial. Más sin embargo, el presidente de la República ahorita está enviando, creo, al Congreso un anteproyecto para el aumento de presupuesto precisamente para contratar más policías y más armas para los militares. Le digo que es paradójico y qué análisis le damos a esta situación, porque al docente no se le mejora su condición, pero por otro lado, pues a la policía y a los militares se les da un aumento mayor de lo que aún ya tienen. Bueno, aquí se evidencia esas inconsistencias, las incoherencias, la hipocresía y la doble moral de los funcionarios públicos. No nos tenemos que ir muy lejos, veamos los incrementos salariales que se dieron en el Congreso Nacional, si los comparamos con el salario mínimo o el salario que tiene la mayoría del pueblo hondureño. Veamos usted los salarios que tienen altos funcionarios públicos, veamos usted el reciente nombramiento de la hija de Mauricio Oliva en el Banco Central de Honduras, $250,000 de salario en un país tan pobre como Honduras, donde el salario mínimo es irrisorio en función de la canasta básica, de los altos impuestos que nosotros estamos pagando. Eso es lo mismo que pasa con los y las docentes. Para ellos representa un impacto darle un salario a los cientos de miles de docentes a nivel nacional, pero no representa un impacto el incremento del presupuesto a defensa y seguridad, porque eso lo que significa es atender de manera directa las órdenes que se dan desde el Poder Ejecutivo. En el caso de la Secretaría de Finanzas tiene, creo, sin temor a equivocar, bueno, tiene muchas líneas presupuestarias, pero hay una línea presupuestaria de la cual poco tenemos conocimiento del pueblo hondureño, y es que la Secretaría de Finanzas se encarga
de negar los presupuestos a las instituciones públicas de tal forma que al concluir el año fiscal también se le diga a las instituciones que no fueron capaces de ejecutar los presupuestos y que quedaron presupuestos sobrantes, o sea, presupuestos sin ejecutar. Una de las líneas presupuestarias que tiene la Secretaría de Finanzas es que todos los presupuestos no ejecutados por las instituciones del Estado van a un solo bolsón o a una sola línea presupuestaria con la cual hay discrecionalidad, y esa línea presupuestaria es utilizada a discreción por parte del presidente de la República o de otros, que no sé yo en este momento, no podría aseverarlo, pero que hacen solicitudes millonarias en nombre de programas sociales que a la larga se van para otros propósitos. Y eso es lo que ha pasado en este y en otros gobiernos por los cuales hoy están siendo investigados, porque son líneas de corrupción de fondos que se extraen de las instituciones del Estado para ser utilizados en otros propósitos. Por ahí creo que va el hecho de no incrementar el salario de las y los docentes que sea consecuente con la canasta básica y con el incremento de presupuesto de impuestos que nosotros hemos tenido a nivel nacional. Otra situación que se ha dado en nuestro país y que ha sido difícil ha sido la migración. Uno de los factores principales del ausentismo en los centros educativos. ¿Por qué el gobierno no implementa verdaderas políticas que hagan más atractivo al sistema educativo para los niños y jóvenes de nuestro país? Bueno, son cientos de miles de niñas y niños que están ahora mismo, que han migrado. Y ya ni siquiera decimos que han migrado, están huyendo. Huyen de sus comunidades, huyen de sus casas, huyen del Estado, huyen de la miseria, huyen de la exclusión, huyen de la muerte, huyen de la inseguridad, de la falta de seguridad social. Huyen de todo aquello que hoy les persigue por el simple hecho de un sistema que les ha convertido en miserables. Son cientos de niñas y niños cruzando fronteras, porque mencioné más de 1 millón de niñas y niños entre los 5 y los 17 fuera del sistema educativo. Y si no hay acceso al sistema educativo, porque no tienen los libros de texto, porque no tienen las mochilas, porque no tienen los uniformes, porque no tienen sus zapatos, porque en algunos no pueden pagar alguna cuota que se les pide en un centro educativo, porque en resumidas cuentas la educación no es gratuita, la matrícula entonces tampoco es gratuita en el país. Tienen que huir, y a falta de oportunidades de educación, de salud, de alimentación, de vivienda para las familias, de empleo para las familias y para poder dar ese sustento, están yéndose de Honduras. Y lamentablemente no existe una estrategia y un sistema integral de garantías de derechos que permita que la institucionalidad pública cumpla con el rol que le ha sido encomendado. Instituciones del Estado, garantes, instituciones del Estado que implementen políticas públicas de primera infancia, de protección social, de prevención de violencia, de derechos humanos, de juventud, de discapacidad, de derechos sexuales y derechos reproductivos, entre tantas políticas públicas, pero que las mismas no son implementadas porque no cuentan con el presupuesto. Entonces, cuando esta institucionalidad es incapaz de responder, no hay respuestas a los problemas que tienen estos grupos vulnerabilizados por el sistema, y la gente termina huyendo. Solamente cuando sea efectivo la instalación de un sistema de garantías de derechos para la niñez y la adolescencia en Honduras, solamente cuando las políticas públicas tengan presupuestos públicos focalizados para que sean implementadas, solo cuando la institucionalidad coordine entre sí y tengan dentro de sus proyectos, programas, la incorporación de estas políticas públicas, podemos cambiar esa realidad. Mientras eso no suceda, mientras no haya esa voluntad y esa obligatoriedad política de las instituciones del Estado, no hay una respuesta integral para el sector infancia, adolescencia y juventud. Los niños y las niñas seguirán migrando, y seguirán migrando por violencia, seguirán migrando por la falta de seguridad social, seguirán migrando para reunificarse con su familia, pero sobre todo seguirán migrando porque están huyendo de un Estado incapaz de dar una respuesta integral, un Estado que piensa en construir cárceles, pero no centros educativos, un Estado que piensa en meter preso a la gente, pero no de garantizar sus derechos fundamentales que le impidan
ser cooptados por el crimen organizado, por las maras o por el narcotráfico. Un Estado de Honduras que les niega las posibilidades de vivir con dignidad en este país, pero un Estado de Honduras que cada día es ampliamente cuestionado por su colusión con el narcotráfico, con la corrupción, con la impunidad y con el crimen. Y para ir finalizando, la verdad, licenciado, que hay un eslogan muy apropiado en estos momentos, que es menos armas, más educación, ¿verdad? Y la verdad que ahorita tenemos una situación un tanto difícil para niños, para jóvenes, para adolescentes que en estos momentos se están suicidando, y según analistas, pues el desempleo, la pobreza en que se vive, también son signos de lo que se está viviendo y de lo que muchas veces no lo pueden resolver y buscan la manera más práctica de hacerlo, y quizás la manera menos correcta, pero que al final ellos se ven abatidos con la situación en que pasan en sus casas, en sus centros educativos y quizás en sus lugares donde viven. Bueno, hay un modelo económico que está diseñado a la medida de los intereses de estos grupos políticos y económicos de poder y a los intereses transnacionales en Honduras. Es un modelo que no es consecuente con una realidad. Es como colocarle mucha comida enfrente de una cantidad de personas que no tienen que comer. Es un modelo que tiene un aparente crecimiento económico en Honduras, donde se construyen muchos centros comerciales, muchos edificios, muchas tiendas, donde se ve a la vista de toda la sociedad todos aquellos elementos de consumo que cualquier persona por su naturaleza quisiera tener, pero que se da cuenta que no tiene los recursos y que solo hay una pequeña minoría que puede accesar a estos productos y a todas las condiciones para vivir con dignidad en Honduras. Esta situación de pobreza, sin duda, a cientos de, no solo de niños y adolescentes, sino de jóvenes, de adultos, tiene un impacto a nivel emocional, y es de tristeza, de depresión, de desesperanza, de impotencia, donde quisieran poder tener acceso a lo que ven a su alrededor, pero no pueden, donde quisieran tener acceso a salud y no la tienen, acceso a educación y no siempre la tienen, acceso a una vivienda y no siempre la tienen. Esto emocionalmente afecta a esta población en general, que hoy en día vemos cómo se está incrementando el número de suicidios. Los suicidios no son casualidad, hay un componente psicológico y emocional enorme. La falta de estabilidad en las comunidades, en las familias, la falta de estabilidad económica de las familias, lógicamente tiene ese impacto, y es un impacto que te lleva a tomar decisiones en donde es preferir morir precisamente por la condición emocional en la que se encuentra, a seguir viviendo en una sociedad que le niega cada día. No es cierto que la gente en general no trabaja porque no quiere, no hay oportunidad de trabajo. No es cierto que la gente en general no estudia porque no quiere, es que no hay acceso a la educación gratuita y de calidad en el país. No es cierto que la gente se muere solamente porque fue incapaz de ir a un centro de salud, es que todavía te dan pastillas de yeso, de harina, es que a veces no hay médicos, es que a veces no hay un algodón, es que a veces no hay una jeringa, o es que no te dan un medicamento que sea el original, el que necesitas para poder sanar tu enfermedad. Entonces, son todos estos componentes, y sumado a ello, la falta de seguridad ciudadana, seguridad social, toda esta tensión en la cual se encuentra el pueblo hondureño, impacta en una cantidad considerable de personas que han tomado la decisión de suicidarse, y cómo esto se ha venido incrementando en los últimos meses en Honduras. Consideramos que ya para el final del día quizás ya se haya aprobado o se apruebe el aumento que está solicitando el Poder Ejecutivo para el aumento del presupuesto para dotar de más policías y de más armas a nuestro país. Estamos a tiempo, y el llamado es a
a diputadas y diputados del Congreso Nacional, estamos a tiempo de reconsiderar su decisión. Pueden incrementarlo si quieren. Y podemos llenarnos de armas, de lacrimógenas, de garrotes, de helicópteros, de patrullas. Pero si no logramos impactar en los problemas estructurales de este país, si no construimos más centros educativos, más centros de salud, más hospitales especializados, si no logramos focalizar la inversión social, de respuesta social a la mayoría de la sociedad, si no logramos abrir oportunidades de empleo, programas de orientación vocacional, si no logramos invertir en los más pequeños, que serán los grandes de mañana, si no logramos generar condición de seguridad en los centros escolares, seguridad en las comunidades, difícilmente, por mucho que le incrementen a defensa y seguridad, nosotros vamos a ver una respuesta. Cuidado en el Congreso Nacional, porque el incremento a defensa y seguridad solamente representa el fortalecimiento de una estructura y de un monstruo que históricamente lo único que ha hecho es violentar los derechos humanos. Más que evidente que la presencia de los policías militares en Honduras no representan seguridad para nosotros. Representan miedo y representan terror. Y en muchas familias han representado la muerte. No pueden evidenciar que la presencia de ellos en las calles o la de las Fuerzas Armadas protegiendo los bosques, protegiendo las fronteras, eso no han podido evidenciar que represente los intereses del pueblo hondureño. Aquí tenemos Fuerzas Armadas para cuidar la espalda de los políticos y para andar como en manadas detrás de los funcionarios públicos, cuidándoles a ellos. Tenemos Fuerzas Armadas que lo único que han hecho es vivir de los recursos del Estado, enriquecerse con los recursos del Estado, sin garantizarle protección y seguridad a la sociedad, pero sobre todo de cumplir con el mandato constitucional, que es resguardar la soberanía nacional y garantizar la alternabilidad en el poder. Hoy en día es asignar presupuestos, pagarles las facturas y garantizar con ellos una estructura que mantiene sometido al pueblo hondureño en una falsa democracia que nos han vendido, no solo a lo interno de nuestro país, sino también organismos internacionales que se vuelven cómplices de este sistema. Bien, licenciado, le agradecemos esta participación. Sabemos que los compañeros han quedado ampliamente informados y gracias por darnos la oportunidad de poder compartir estos momentos. Muchísimas gracias a ustedes y un mensaje a la sociedad, a las y los docentes que nos ven: salgamos de nuestro espacio de confort, organicémonos, movilicémonos, fortalezcamos nuestras capacidades para poder hacer propuestas concretas, pero sobre todo para retomar la lucha social hasta ver reivindicados los derechos que hemos logrado a través de conquistas de décadas, pero que los hemos venido perdiendo. Solamente el pueblo organizado puede retomar el poder que le corresponde en el marco de la Constitución de la República. Bien, a todos, gracias compañeros por haber estado con nosotros. Buenas noches y que Dios les bendiga. Hemos presentado su programa Acontecer Colprosuma. Será hasta el próximo jueves en una nueva emisión. Porque nos asiste la razón, persistimos en la lucha.